Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. El día de hoy vamos a continuar con el curso de lógica matemática y vamos a estudiar las tablas de verdad de todos los conectivos lógicos de la clase anterior. Antes de comenzar, mis queridos alumnos, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué es una proposición y Valentina desea saber cuáles son los conectivos lógicos y sus tablas de verdad. Vamos a responder ambas inquietudes. Vamos a comenzar, jóvenes, con la pregunta de Sebastián. ¿Qué es una proposición? Diremos que una proposición es una oración verbal a la que se le puede asignar un valor de verdad que puede ser verdadero o falso. Toda proposición la vamos a representar con letras minúsculas que pueden ser P y Q. Estas son las más comunes. La definición dice que si no es posible asignar el valor de verdad a la oración verbal, esta no será una proposición. Veamos los ejemplos del día de hoy. Acá tenemos la proposición llamada P, minúscula, 2 puntos. 5 por 8 igual 50. Seguramente tú que te sabes las tablas de multiplicar, sabes que 5 por 8 no es 50, 5 por 8 es 40. Eso significa que esta proposición tiene un valor de verdad falso. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Acá tenemos en el tablero la proposición llamada Q. 5 más 7 igual 12. En este caso, la oración verbal es una ecuación matemática y efectivamente nos damos cuenta que 5 más 7 es realmente 12. Esto significa que esta proposición tiene un valor de verdad verdadero. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos la proposición P, 2 puntos. 3 cuartos es mayor que 1 medio. En este caso, la oración verbal es una desigualdad matemática. Y como efectivamente 3 cuartos es mayor que 1 medio, diremos que el valor de verdad de esta proposición también es verdadero. Ahora veamos, jóvenes, algunos ejemplos de lo que no es proposición. Acá tenemos, por ejemplo, la proposición Q, 2 puntos. X mayor que 15. Observen, jóvenes, que en esta desigualdad matemática no conocemos el valor de la X. Por tal motivo, no podemos asignar un valor de verdad verdadero o falso. Por tal motivo diremos que entonces esta oración, que es una desigualdad matemática, no es una proposición. Vean el siguiente ejemplo. P, 2 puntos, X sobre 4 igual a 5. En este caso, jóvenes, observamos que también desconocemos el valor de la variable X. Y como X puede tener cualquier valor, diremos que esta oración verbal, que en este caso es una ecuación matemática, tampoco es una proposición, porque no le podemos asignar un valor de verdad verdadero o falso. Acá tenemos más ejemplos. Observen la proposición Q, 2 puntos 25, P 2 puntos mamá, Q 2 puntos carro. Nos damos cuenta que ni los números, ni los símbolos, ni las palabras por sí solas son proposiciones, porque no le podemos asignar a ninguno de ellos un valor de verdad verdadero o falso. Ahora veamos, jóvenes, los tipos de proposiciones que existen. Existen las proposiciones simples y compuestas. Diremos que una proposición simple es aquella oración verbal a la que le podemos asignar un valor de verdad verdadero o falso, pero que al ser separada
en cada uno de los elementos que la conforman, que pueden ser palabras, números o signos, ninguno de ellos es una proposición simple. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos la proposición P, 5 por 8 igual 50. Ya sabemos que en las tablas de multiplicar 5 por 8 nos da 40. Por tal motivo, esta proposición es una proposición con un valor de verdad falso. Ahora vamos a verificar si es una proposición simple. Vamos a coger toda la oración, en este caso la ecuación matemática, y la vamos a dividir en cada uno de sus elementos. Aquí tenemos el elemento número 5, el signo de la multiplicación, el por, el número 8, el símbolo de la igualdad y el número 50. Aquí nos damos cuenta que ni el número 5, ni el número 8, ni el número 50, así como el signo de la igualdad y el signo de la multiplicación por sí solos, son proposiciones. A ninguno le podemos asignar un valor de verdad de verdadero o falso. Por tal motivo diremos que 5 por 8 igual 50 es una proposición simple con un valor de verdad falso. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Tenemos la proposición Q, 5 más 7 igual a 12. Efectivamente nos damos cuenta que 5 más 7 es 12 y por tal motivo esta proposición tiene un valor de verdad verdadero. Ahora vamos a separar esta proposición en sus elementos. Acá tenemos el número 5, el signo más de la suma, el número 7, el símbolo igual y el número 12. Nos damos cuenta que ni al número 5, ni al número 7, que ni al número 12, o al símbolo igual o al símbolo de la suma, le podemos asignar un valor de verdad verdadero o falso. Por tal motivo diremos que la proposición 5 más 7 igual 12 es una proposición simple con un valor de verdad verdadero. Ahora observen la proposición P, 3/4 mayor que 1/2. En este caso, jóvenes, la oración verbal es una desigualdad matemática y nos damos cuenta que efectivamente 3/4 es mayor que 1/2. Significa que esta proposición tiene un valor de verdad verdadero. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a separar esta proposición en los elementos que la conforman. En este caso tenemos este número fraccionario, 3/4, el símbolo de la desigualdad mayor y el número fraccionario 1/2. Como a ninguno de los números ni al símbolo de la desigualdad le podemos asignar un valor de verdad verdadero o falso, diremos entonces, jóvenes, que esta proposición es simple y que tiene un valor de verdad verdadero. Ahora diremos que una proposición compuesta es aquella que está formada por la unión de varias proposiciones simples, por medio de unos conectivos lógicos que veremos a continuación, como son la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. En la clase anterior, ustedes comprendieron cada uno de estos conectivos lógicos, vimos ejemplos y vimos sus leyes. En la clase del día de hoy vamos a entender la tabla de verdad de cada conectivo lógico. Vamos a comenzar, jóvenes, con el conectivo lógico llamado la conjunción. Diremos que una proposición compuesta se puede formar a partir de la unión de dos o más proposiciones simples por medio del conectivo lógico llamado la conjunción, que se simboliza, como ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero, y que significa y. Veamos los siguientes ejemplos. Observen acá, jóvenes, en el tablero, en la parte derecha tenemos el conjunto A, formado por estos elementos que ustedes ven acá en el tablero. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la proposición compuesta llamada P. Dice así: está formada por una proposición simple
que dice que el número 4 pertenece al conjunto A. Si ustedes observan el conjunto, efectivamente nos damos cuenta que este número hace parte del conjunto A y por tal motivo esta proposición simple tiene un valor de verdad verdadero. Luego nos dicen que vamos a unir esta proposición simple con esta de acá, 10 no pertenece al conjunto A, y vamos a hacer esta unión mediante el conectivo de conjunción, la I. Observemos que el número 10 no pertenece a A. Efectivamente acá el número 10 no existe, por tal motivo esta proposición simple tiene un valor de verdad verdadero. Entonces nos damos cuenta lo siguiente. Observen acá la tabla. Esta primera proposición simple de que 4 pertenece a A, acá en la tabla será la proposición P. Y la proposición simple 10 no pertenece a A será en esta tabla la proposición Q. Y nos damos cuenta que en la combinación de que tengamos una proposición simple verdadera, conjunción y otra proposición simple verdadera, bajo esta tabla nos damos cuenta que si tenemos dos proposiciones simples verdaderas, que es esta combinación, bajo la conjunción, toda la proposición compuesta también será verdadera. Acá nos lo dice la tabla de verdad. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos la proposición compuesta Q. Ella está formada a su vez de esta proposición simple, 8 no pertenece al conjunto A. Observen que acá en el conjunto no está el número 8, significa que esta proposición simple tiene un valor de verdad verdadero. Tenemos el conectivo lógico conjunción, mírenlo acá en la mitad. Y acá tenemos, jóvenes, la segunda proposición simple, 6 no pertenece al conjunto A. Nos damos cuenta que el número 6 tampoco está en el conjunto A y eso significa que esta proposición simple también tiene un valor de verdad verdadero. O sea que tenemos la siguiente combinación, verdadero y verdadero. Observen acá la tabla de verdad. Verdadero y verdadero nos da verdadero. Quiere decir que la proposición compuesta llamada Q tiene un valor de verdad verdadero, porque cada una de sus proposiciones simples tienen también un valor de verdad verdadero. Veamos ahora otro ejemplo. Acá tenemos la proposición compuesta P, pero resulta que P está formada a su vez por dos proposiciones simples. Esta que dice 5 pertenece al conjunto A. Observamos que acá no está el número 5. Por tal motivo, esta proposición tiene un valor falso. Acá tenemos el conectivo lógico de conjunción, que ya sabemos que significa la I. Y tenemos una segunda proposición simple, 11 pertenece a A. Nos damos cuenta que el número 11 tampoco hace parte de este conjunto, por tal motivo esta proposición simple también es falsa. Ahora tenemos la siguiente combinación, falso y falso. Y nos damos cuenta que en esta tabla de verdad que pertenece a la conjunción, la combinación falso y falso nos da falso. ¿Qué quiere decir? Que la proposición compuesta llamada P tiene un valor de verdad falso. Este falso es este falso que ustedes ven acá, en la tabla de verdad. Acá en la última columna, ustedes pueden ver las proposiciones compuestas. Y en el lado izquierdo, acá en la columna de P, tenemos la primera proposición y en Q tenemos la segunda proposición. Nos damos cuenta que como tenemos dos proposiciones simples llamadas P y Q, tenemos en total esta cantidad de combinaciones. Entonces, la tabla de verdad es muy importante en la operación de la conjunción, porque con ella podemos conocer el valor de verdad de cualquier proposición compuesta formada a partir del conectivo lógico I.
Acá en el lado derecho del tablero ustedes pueden ver esta tabla que estoy señalando, que tiene las siguientes proposiciones simples: P, Q y R. Y acá en la última columna, jóvenes, ustedes pueden observar la proposición compuesta. Acá nos damos cuenta que como tenemos esta cantidad de proposiciones simples PQR, vamos a tener en total 8 combinaciones posibles. O sea que acá nos damos cuenta que la única forma de que la proposición compuesta bajo la conjunción tenga un valor de verdad verdadero es que todas las proposiciones simples también lo tengan. En el caso de que cualquier proposición simple tenga un valor de verdad falso, la proposición compuesta también tendrá un valor falso. Obsérvenlo acá. Ahora, jóvenes, veamos el segundo conectivo lógico, la disyunción. Diremos que una proposición compuesta se puede formar a partir de la unión de dos o más proposiciones simples por medio del conectivo lógico llamado la disyunción. Este es su símbolo, el que ustedes ven acá en el tablero que estoy señalando y que significa O. Veamos el siguiente ejemplo. Observen acá en la parte izquierda del tablero que tenemos estos dos conjuntos, el conjunto A con los elementos 1, 2, 5 y 7 y el conjunto B con los elementos 1, 7, 8 y 9. Acá tenemos las siguientes proposiciones compuestas. La primera se llama P, dos puntos. Observen, jóvenes, que esta proposición compuesta está formado de dos proposiciones simples que están unidas mediante la disyunción. Entonces tenemos 1 pertenece a A o 1 pertenece a B. Observen el conjunto A, nos damos cuenta que el número 1 efectivamente está en el conjunto A, significa que esta proposición simple de que 1 pertenece a A tiene un valor de verdad verdadero. Luego nos damos cuenta que en esta proposición simple de que 1 pertenece a B, nos damos cuenta que en B también está el número 1, significa que esta proposición simple también tiene un valor de verdad verdadero. Significa que bajo la disyunción tenemos la siguiente combinación: verdadero o verdadero. Ahora lo que hacemos es que nos vamos para la tabla de verdad de la disyunción y vamos a buscar esta combinación: verdadero o verdadero. Obsérvenlo acá. Es la primera combinación de esta tabla: verdadero P, verdadero Q. Si tenemos dos proposiciones simples llamadas P y Q y ambas son verdaderas, esta tabla lo que nos dice es que la proposición compuesta formada por la disyunción también va a tener un valor de verdad verdadero. Obsérvenlo acá. Entonces podemos decir que toda la proposición compuesta llamada P, 1 pertenece a A o 1 pertenece a B, tiene un valor de verdad verdadero. Veamos otro ejemplo. Observen acá, jóvenes, la proposición compuesta Q. Resulta que Q está formado de dos proposiciones simples: 8 no pertenece a A o 5 no pertenece a B. Observemos, el 8 efectivamente no está en el conjunto A, significa que esta proposición simple tiene un valor de verdad verdadero, porque el 8 no hace parte del conjunto A. Y en esta segunda proposición nos dicen que el número 5 no pertenece al conjunto B, y efectivamente nos damos cuenta que en el conjunto B no está el número 5. Significa que esta proposición simple también tiene un valor de verdad verdadero. Ahora tenemos la combinación verdadero o verdadero. O sea, acá en la tabla nos damos cuenta que todavía estamos en esta primera fila y nos damos cuenta con la tabla que la proposición compuesta va a tener un valor de verdad verdadero. Ahora veamos el tercer ejemplo. Tenemos la proposición compuesta llamada P, dos puntos. 9 pertenece al conjunto A
o 2 pertenece al conjunto B. Vamos a mirar que en el conjunto A, observen, aquí no hay un número 9, significa entonces que esta proposición simple de que 9 pertenece al conjunto A tiene un valor de verdad falso. Ahora veamos esta. 2 pertenece a B. Observemos que en B tampoco existe el elemento 2 y por tal motivo esta proposición simple también tiene un valor de verdad falso. Ahora tenemos la combinación falso o falso. Nos vamos para la tabla de verdad y buscamos esta combinación falso o falso. Mírenla acá, chicos, en la última fila. Acá la estoy señalando. Aquí nos damos cuenta con la tabla de verdad que si tenemos dos proposiciones simples y las dos son falsas, la proposición compuesta formada por la disyunción también va a tener un valor de verdad falso. Obsérvenlo acá. O sea que vamos a poder decir que la proposición compuesta 9 pertenece a A o 2 pertenece a B tiene un valor de verdad falso. Nuevamente acá en la parte derecha del tablero ustedes pueden observar la tabla de verdad cuando ya tenemos proposiciones simples P, Q, R. Observen que acá tenemos en total 8 combinaciones posibles. Y vamos a utilizar nuevamente la disyunción para formar esta proposición compuesta que ustedes ven al final de la tabla. Aquí nos damos cuenta que bajo todas las combinaciones el valor de verdad de la proposición compuesta siempre va a ser verdadero, excepto cuando todas las proposiciones simples son falsas. Obsérvenlo acá. Observen que acá P tiene un valor de verdad falso, Q valor de verdad falso, R un valor de verdad falso y por tal motivo la proposición compuesta también tendrá un valor de verdad falso. Ahora veamos, jóvenes, el tercer conectivo lógico, el condicional. Recordemos que el condicional, desde la clase pasada, se simboliza con esta flecha. Diremos que una proposición compuesta se puede formar a partir de la unión de dos o más proposiciones simples por medio del conectivo lógico llamado el condicional. Este condicional, jóvenes, se simboliza con esta flecha. Observen que la flecha tiene una puntica. Y este condicional significa, implica, si entonces es suficiente para. Las proposiciones compuestas condicionales se utilizan para expresar probabilidades, propuestas, dudas o deseos. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una proposición simple llamada P. Falcao es un jugador de fútbol. Seguramente algunos de ustedes jóvenes que están viendo el video saben algo de fútbol y efectivamente saben que Falcao es un jugador de fútbol y que Falcao es colombiano. Por tal motivo, esta proposición simple al día actual tiene un valor de verdad verdadero. Ahora nos dicen que tenemos una segunda proposición simple llamada Q, que dice así: Falcao juega en la selección Colombia de fútbol. Efectivamente, en estos momentos, Falcao juega en la selección colombiana de fútbol. Por tal motivo, esta oración verbal, que es una proposición simple, tiene un valor de verdad verdadero. Entonces, lo que nos piden es, mediante el condicional, vamos a formar una proposición compuesta. Observen acá, P, flecha, Q. O también se puede leer como P condicional Q. Recordemos que el condicional puede significar, implica, si entonces es suficiente para. Veamos cómo queda la proposición compuesta. Si Falcao es un jugador de fútbol, entonces juega en la selección colombiana de fútbol.
Si ustedes observan esta proposición compuesta, nos damos cuenta que como las dos proposiciones simples son verdaderas, tenemos en esta tabla, que es la tabla de verdad del condicional, que buscar esta combinación. Obsérvenla acá, verdadero P y verdadero Q. Estas serían las proposiciones simples que forman a la proposición compuesta del condicional P entonces Q. En este caso diremos que esta proposición compuesta tiene un valor de verdad verdadero, que es este que aparece acá en la tabla. También acá en el condicional es importante saber lo siguiente. Siempre vamos a tener dos proposiciones simples, P y Q. Siempre la proposición que está en el lado derecho, al lado de la flecha, va a ser la meta, el objetivo que queremos alcanzar. Y la proposición simple que está en el lado izquierdo de la flecha es la condición que debemos cumplir para que se alcance el objetivo o la meta. En este caso, en el condicional, el objetivo es que Q siempre sea verdadero y se cumpla. Y efectivamente acá en esta tabla nos damos cuenta que solamente cuando Q no se cumple, o sea que tiene un valor de verdad falso, la proposición compuesta también será falsa. Veamos ahora, jóvenes, el cuarto conectivo lógico, el bicondicional. Diremos que una proposición compuesta se puede formar a partir de la unión de dos o más proposiciones simples por medio del conectivo lógico llamado el bicondicional. Este bicondicional, jóvenes, se simboliza con esta doble flecha, así como ustedes lo ven en el tablero, y significa sí y solamente sí, sí y solo sí. Las proposiciones compuestas bicondicionales se utilizan para expresar una doble condicionalidad. Esto significa que si la proposición compuesta está formada por dos proposiciones simples, las dos se deben de cumplir o ninguna de ellas. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos la proposición simple llamada P. Francia es el actual campeón mundial de fútbol. Resulta, jóvenes, que el último mundial de fútbol se celebró en el país llamado Rusia, y efectivamente Francia fue el campeón de ese mundial de fútbol. Por tal motivo, esta proposición simple tiene un valor de verdad verdadero. Ahora nos dan una segunda proposición simple llamada Q, que dice lo siguiente: Francia ocupó el segundo puesto en el Mundial de Rusia. Ya sabemos que el último Mundial de fútbol se celebró en Rusia, donde Francia fue el campeón. Y el campeón siempre ocupa el primer puesto, no el segundo. Por tal motivo, esta proposición simple tiene un valor de verdad falso. Observen, jóvenes, que ahora tenemos la siguiente combinación. Tenemos una proposición simple verdadera con una proposición simple falsa. Y las vamos a unir utilizando el bicondicional. Observen acá debajo, jóvenes, en el tablero, la tabla del bicondicional. Así que vamos a buscar una combinación en la que tengamos una primera proposición verdadera, observen estas dos de acá, y la segunda proposición llamada Q que sea falsa. Observen acá, la segunda combinación, verdadero P, falso Q. Nos damos cuenta que con el bicondicional podemos formar una proposición compuesta llamada P bicondicional Q, que sería: Francia es el actual campeón mundial de fútbol si y solamente si ocupó el segundo puesto en el Mundial de Rusia. Nos damos cuenta que bajo esta tabla de verdad, cuando tenemos esta combinación de verdadero falso, el valor de verdad de la proposición compuesta también es falso. Mírenlo acá. Y claro, esto es lógico, jóvenes. Es imposible que si Francia
es el campeón actual del Mundial de Fútbol de Rusia, haya quedado en segundo puesto. Siempre los campeones quedan en el primer puesto. Por tal motivo, esta proposición compuesta tiene un valor de verdad falso. Mírenlo acá en la tabla. Acá en la tabla también ustedes jóvenes pueden observar lo que les decía anteriormente. Si esta proposición compuesta está formada de dos proposiciones simples, solamente la proposición compuesta será verdadera cuando las dos proposiciones simples se cumplen, o sea que las dos son verdaderas, o cuando las dos no se cumplen. Obsérvenlo acá. Si una de las dos es verdadera y la segunda proposición simple es falsa, siempre el valor de verdad de la proposición compuesta que se forma con el bicondicional tendrá un valor de verdad falso. Obsérvenlo acá. Ahora veamos, jóvenes, las tablas de verdad de la negación. Recuerden que la negación no es un conectivo lógico. Es una operación que podemos hacer con todas las proposiciones simples y compuestas para cambiar el valor de verdad de dicha proposición. Básicamente lo que hacemos con la negación es cambiar el valor verdadero por un valor falso o un valor de verdad falso por un valor de verdad verdadero. Observen acá el siguiente ejemplo. Tenemos la proposición simple llamada P. El número 1 pertenece al conjunto C. Observemos acá el ejemplo en el lado derecho del tablero. Acá tenemos el conjunto C y el conjunto D. Y nos damos cuenta que en C efectivamente está el número 1. Significa que esta proposición simple tiene un valor de verdad verdadero, porque el 1 sí pertenece al conjunto C. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar la negación en esta proposición simple. Y observen, jóvenes, el símbolo. Este es el símbolo de la negación. Recuerden que la negación significa no o también es falso que. Entonces ustedes van a colocar antes del símbolo de la proposición este símbolo de negación. Al colocar esto, jóvenes, lo que están diciendo es que a la proposición simple le vamos a cambiar su valor de verdad. Observen, vamos a decir que 1 no pertenece al conjunto C. Miren, antes decíamos que sí pertenece, ahora decimos que no pertenece. Significa que el valor de verdad de la proposición simple ahora es falso. Pasamos de verdadero a falso. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Observen la proposición Q. Dice que 8 no pertenece al conjunto D. Y si ustedes ven el conjunto D, nos damos cuenta que el número 8 efectivamente pertenece al conjunto. Por tal motivo, esta proposición simple tiene un valor de verdad falso, porque el 8 sí está incluido en el conjunto D. Obsérvenlo acá. Ahora vamos a negar la proposición Q. Miren que antes de Q colocamos este símbolo, obsérvenlo acá, y al negarlo cambiamos el símbolo de no pertenencia por pertenencia. Entonces va a quedar, la oración va a quedar así: 8 pertenece al conjunto D. Mírenlo acá. De esta forma, la proposición simple ahora tendrá un valor de verdad verdadero. Anteriormente era falso. Acá debajo, jóvenes, en el tablero, ustedes pueden observar qué pasa con la negación cuando tenemos todas las tablas de los conectivos lógicos anteriores. Observemos que acá estoy señalando la tabla de la conjunción. Recuerden que la conjunción significa la y. Acá tenemos en la mitad la operación de la disyunción. Recordemos que la disyunción es el conectivo lógico o. Acá en el lado derecho donde estoy señalando tenemos la tabla de verdad del condicional, la flecha, el sí entonces. Y aquí debajo tenemos la tabla de verdad del bicondicional. Sí y solamente sí.
Observen que en cada una de estas tablas aparece una última columna donde lo que hemos hecho es negar la proposición compuesta. En este caso tenemos la proposición compuesta formada por la conjunción y acá la tenemos negada. Acá tenemos la columna de la disyunción y acá tenemos la negación de la disyunción. Acá donde estoy señalando tenemos el condicional y en el lado derecho tenemos la negación del condicional. Aquí debajo tenemos el bicondicional y al lado derecho la negación del bicondicional. Observen simplemente en cada una de las tablas que para poder negar simplemente debemos cambiar los valores de verdad verdaderos por falso y el falso por verdadero. Ahora todas estas tablas que ustedes ven acá las vamos a emplear para resolver los siguientes ejercicios. Estos son los ejemplos de la clase del día de hoy. En el primer ejercicio me piden comprobar la equivalencia lógica de las siguientes proposiciones compuestas usando las tablas de verdad de todos los conectivos lógicos vistos el día de hoy. Observen lo que hay que hacer, jóvenes. Acá nos dan una equivalencia lógica. Recuerden que estas tres líneas significan que estas dos proposiciones compuestas tienen el mismo valor de verdad, pero que son totalmente diferentes. Observen acá en la parte izquierda la proposición compuesta llamada negación, paréntesis P y negación Q, cierro paréntesis. Vamos a obtener la tabla de verdad de esta proposición compuesta. Obsérvenla aquí debajo. Entonces, tenemos la proposición simple P. Observen que esta compuesta está formada de una simple llamada P y de una simple llamada Q. Entonces aquí tenemos P y Q. Como solo tenemos dos proposiciones simples, entonces vamos a tener en esta tabla esta cantidad de combinaciones, las que ustedes ven acá. Aquí tenemos una primera combinación, una segunda, una tercera y una cuarta combinación. Lo que ustedes deben hacer, jóvenes, es observar muy bien la proposición compuesta. Y lo que van a hacer en cada columna de la tabla es una operación diferente. Observen. Acá observamos que la proposición simple Q está negada, o sea que yo acá la voy a negar. Aquí efectivamente nos damos cuenta que la proposición simple P no está negada directamente, pero sí aparece acá, en la proposición compuesta del lado derecho. Así que yo voy a utilizar la tabla para resolver ambas proposiciones compuestas. Entonces aquí voy a tener la columna que dice negación de P. Acá en la cuarta tenemos ya la negación de Q, que es esta parte. Luego me dicen que coja la proposición P, la una, utilizando esta operación de conjunción, que significa la y, con la proposición simple negada, negado Q. Véanla acá. Luego me dicen que coja toda esta proposición compuesta y la neguemos. Obsérvenlo acá. Luego, si ustedes analizan la proposición compuesta del lado derecho, se dan cuenta que es coger la columna de la negación de P, la unimos con Q mediante una disyunción. Recuerden que este es el símbolo de disyunción, que significa O. Y acá tenemos una nueva proposición compuesta. Observenla acá en esta columna de color verde. Entonces vamos a ver bajo todas las combinaciones si efectivamente estas dos proposiciones compuestas son equivalentes. Veamos las siguientes combinaciones. La tabla de verdad dice así: si P es verdadero y Q es verdadero, la negación de P hace que este verdadero se vuelva falso, y la negación de Q hace que este verdadero también se vuelva falso. Ahora me dicen que coja a P, cojo P, verdadero.
Lo voy a unir este verdadero con la negación de Q, que es un falso, mediante la conjunción, el y. Nos damos cuenta que en la conjunción, si yo tengo verdadero falso, me va a dar falso. Mírenlo acá. Acá simplemente lo que hicimos fue utilizar la tabla de verdad de la conjunción. Y en esa tabla de verdad, si ustedes lo desean, se pueden devolver en el video y ver que cuando tengan la combinación verdadero-falso, la proposición compuesta tendrá un valor falso. Ahora lo que me piden es negar esta proposición compuesta. Observen que este falso, al ser negado, se vuelve verdadero. Ahora veamos la proposición compuesta del lado derecho de la equivalencia lógica. Negado P o Q. Entonces voy a coger el valor de verdad del negado P, que es este falso que estoy acá señalando, y mediante la disyunción la voy a unir con Q, y resulta que Q es un verdadero. O sea que tenemos la combinación falso o verdadero. Y como estoy utilizando la operación de la disyunción, me doy cuenta que el valor de verdad de esta proposición compuesta me da verdadero. Acá nuevamente, jóvenes, ustedes tendrán que devolverse en el video e ir a mirar la tabla de verdad de la disyunción. Y se darán cuenta que cuando tengan la combinación falso o verdadero, el resultado será verdadero. Obsérvenlo acá. De esta forma, ustedes pueden ir analizando cada una de estas combinaciones y al final nos daremos cuenta que tanto la proposición compuesta acá de color rojo como la proposición compuesta de color verde tienen los mismos valores de verdad para cada una de las combinaciones que ustedes ven en la tabla. Esto significa que las dos proposiciones son lógicamente equivalentes. No son idénticas, recuerden, tienen el mismo valor de verdad, pero no son iguales. Ahora veamos el segundo ejemplo. Nos dan dos nuevas proposiciones compuestas. Esta que ustedes ven acá en el tablero de color verde, no Q y paréntesis P o Q, y nos dan la proposición compuesta del lado derecho, negado, paréntesis Q o negado P. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos damos cuenta que en ambas proposiciones compuestas las proposiciones simples son dos, P y Q. Por tal motivo vamos a tener esta cantidad de combinaciones que ustedes ven en la tabla de verdad. Nuevamente, así como en el ejemplo anterior, vamos a ir haciendo cada una de las operaciones que aparecen en ambas proposiciones compuestas. Primero negamos P, luego negamos Q, luego unimos a P con Q mediante esta disyunción. Recuerden que la disyunción significa o. Luego vamos a coger la proposición simple negada Q y la vamos a unir con esta proposición compuesta P o Q mediante una conjunción. Recuerden que la conjunción significa y. Aquí obtenemos debajo todos los valores de verdad para cada una de las combinaciones de las proposiciones simples P y Q. O sea, si P y Q son verdadera, esta proposición compuesta tendrá un valor de verdad falso. Si P es verdadero y Q falso, el valor de verdad será verdadero. Si P es falso y Q verdadero, el valor de verdad será falso. Y si P y Q ambas son falsas, el valor de verdad de esta proposición compuesta de color verde será falso. Vamos a hacer exactamente ahora lo mismo con la proposición compuesta del lado derecho. Primero miren que acá tenemos negado P, acá tenemos la columna de negado P. Luego nos dicen que formemos Q o negado P, obsérvenlo acá, Q o negado P. Aquí utilizamos entonces la tabla de verdad del símbolo o sea la disyunción o disyunción. Y luego lo que nos piden es que neguemos
esta proposición compuesta. Observen que acá este verdadero se vuelve falso, falso verdadero, verdadero falso, verdadero falso. Al final lo que ustedes deben hacer, jóvenes, es comparar todos los valores de verdad de ambas proposiciones compuestas y ver si para todas las combinaciones se obtuvo el mismo valor de verdad. Observemos que aquí tenemos falso, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 y por eso podemos decir entonces, jóvenes, que estas dos proposiciones compuestas son lógicamente equivalentes, pero que son diferentes. Hemos terminado la clase del día de hoy. Los invito nuevamente a que continúen en el curso de lógica matemática. Los invito a una nueva clase en donde vamos a estudiar las compuertas y los circuitos lógicos equivalentes. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes tienen todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Espero que ustedes también, jóvenes, no tengan dudas. Los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario para que comprendan qué es una proposición, qué conectivos lógicos hay y cuáles son las tablas de verdad de cada uno de ellos. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.